Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento que estés escuchando esta ya tercera clase ya de este curso de cómo elaborar una tesis fácil, práctica, rápida, ¿sí? Vamos con esta clase 3 que es el problema. Vamos a empezar con el problema de investigación. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 1 con el planteamiento del problema. Claramente habíamos visto en nuestro manual manual o guía que estamos utilizando para este curso de la elaboración de la tesis, que la estructura básica de la tesis o general empieza con estos elementos, con estas partes protocolarias, partes introductorias, documentos de cierto modo obligatorios, legales, si se le puede llamar así, ¿sí? De lineamientos, ¿verdad? Que son la portada, la hoja de liberación, dedicatoria, agradecimiento, resumen breve, índice. Bueno, contrario a lo que podían llegar a pensar, estos documentos o estos elementos se realizan al final, aunque vengan ahí al principio en el manual, se están realizando ya para la parte final de la tesis y en su momento vamos a explicar qué es lo que debe llevar para que también lo hagas de manera práctica. Pero sí les recomiendo de antemano que en la primera hoja del documento, ¿verdad? La portada, bueno, se dice que es un elemento que va al final. Yo sí les recomiendo que vayan desde el primer momento que empiezan con la redacción o con el planteamiento del problema, que ahorita vamos a explicar a detalle cómo hacerlo y qué elementos lleva y cuáles no. Sí les recomiendo que al principio agreguen la portada de la tesis. ¿Por qué la agreguen? Porque es una cuestión motivacional. Ver que ya tienes elaborado o ya tienes una idea. Ahorita vamos a ver que también hay que agregarle un título tentativo, aunque luego lo podamos cambiar. Ya en esa tesis, como vamos a ver ahorita en el ejemplo, ya viene que es para obtener la licenciatura o el título o el grado de maestro, grado de doctor, la universidad, la fecha, tu nombre, el nombre del asesor, algunos elementos comunes. Pero al verla ya ahí, aunque vayas empezando a hacer redacciones muy elementales en el planteamiento, vayas iniciando lo que es la tesis, de manera emocional, emotiva, motivacional, sí funciona. Yo lo he visto con mis estudiantes, conmigo mismo en mis tesis anteriores, o en la que estoy haciendo ahorita del doctorado. Entonces recomiendo que sí, por favor, lo agreguen como primera hoja la portada, ¿verdad? Que normalmente la universidad da lineamientos. Por ejemplo, empieza con el nombre de la universidad, logo. Aquí viene el nombre de tesis, luego viene el tema. Te recomiendo que leas también un tema. El tema igual lo puedes ya definir después del planteamiento del problema, ¿sí? Voy a dar también sugerencias en su momento de cuántas palabras debe llevar, qué debe decir, si debe ser concreto, si debe ser extenso, porque depende mucho también de la problemática y depende también de lo que es la carrera que estés estudiando o de la línea de investigación o tipo de investigación que estés realizando, ¿no? Luego siempre se pone tu nombre para obtener el grado de maestro, licenciado, doctor, ¿sí? Lugar y fecha, ¿no? Entonces te recomiendo que se los agregues, ¿no? Y bueno, también el título tentativo, como lo viste en el ejemplo que les puse, también se lo puedes dar, igual a lo mejor en los siguientes días de que ya hagas la elaboración del planteamiento del problema, le agregas un título, pues para que vaya agarrando rumbo y la cuestión emotiva también sirva, aunque sabemos que el título que le pones al principio puede ir variando, se pueden cambiar las palabras, el orden, se le puede agregar alguna cuestión en el léxico, en la gramática, en la redacción, eso también es posible. Hay que recordar que las ideas siempre, las investigaciones, o en este caso las tesis, inician con una idea, pero más que una idea, en el caso de la elaboración de tesis de este curso que estamos elaborando, haciendo, explicando, también aquí Sampieri en su última publicación de la investigación de las rutas cualitativo y cuantitativo mixta nos menciona que esa idea se va desarrollando esa investigación se desarrolla con una idea que poco a poco se va desarrollando con el paso del tiempo, le va dando forma, en pocas palabras. Y de esta manera hay dos formas, ¿verdad? Tú puedes interesarte en algún tema que te haya gustado, ¿verdad? Aquí dice la elección del tema es los primeros pasos para la investigación o para la tesis. Tú puedes determinar, este tema me agrada porque esta materia me gustó mucho cómo la llevé en la carrera, me gustó mucho cómo me dieron la cátedra, cómo aprendí mucho la metodología del docente, etcétera. O este tema me llama más la atención. Puedes encontrar, tener la idea y luego ya en el ámbito laboral o en las prácticas profesionales o en tu trabajo o en la educación en general o en la sociedad en general o en la empresa, dependiendo de cuál sea la carrera, con base al tema encontrar una problemática relacionada con ese tema. Sí, esa es una manera también muy común que se puede hacer. Sería deductivamente, ¿verdad? Trayendo de lo general, que es un tema que te gusta, a lo particular encontrando una problemática. Pero puede ser todo lo contrario, por medio del método inductivo, en donde primero encuentras primero identificas el problema en tu ámbito laboral
en tu lugar de trabajo, durante tus prácticas, tu servicio social, o como le llamen en cada una de las universidades o países latinoamericanos. Encontrar el problema, y luego ya ese problema pues pertenece a un campo, pertenece a un tema, y ya pues estás yendo en este caso inductivamente, ¿no? ¿Cuál recomiendo yo más? Las dos formas son muy válidas. A mí en lo particular, en lo personal, me agrada más encontrar el problema, ¿verdad? Y luego pasar a lo que es el tema, ¿verdad? Pero normalmente los estudiantes lo hacen, y se me hace más fácil que primero encuentren su tema y luego ya identifiquen el problema, en la manera que lo expliqué primeramente. Las dos formas es correcta. Si quieren hacerlo más fácil, les recomiendo que escojan el tema y luego identifiquen el problema. Sí, pero normalmente pues depende mucho. Las dos formas de hacer la investigación son totalmente válidas. Entonces, ya que tengas tanto el tema o el problema ya concreto, si es algo muy recurrente, ¿verdad? Entonces pues lo encuentras. ¿Por qué hacemos, o primero en la investigación, en la tesis, encuentras o se hace en base a un problema? Porque en México, en los países latinoamericanos, sí, en los países sudamericanos, centroamericanos, encontramos muchas problemáticas en ámbito educativo, ámbito público, político, empresarial, social. Hay muchas problemáticas, ¿verdad?, por resolver. No digo que en otros países anglosajones, en Estados Unidos, no existan problemáticas, a lo mejor hay otras, ¿verdad? Pero nuevamente aquí es más fácil encontrar la problemática y buscar soluciones para ayudar a las instituciones, al gobierno, a la Secretaría de Educación o a alguna sociedad no gubernamental, alguna fundación, etcétera, para que pues se ayude a solucionar el problema. Esa es la razón más concreta y más clara de por qué siempre las tesis las empezamos con una problemática y buscando resolverla, ¿no?, por medio de una propuesta. Lo que sí es que el problema, ya sea que lo hayas encontrado primero el tema y luego el problema, o el problema y luego ya lo clasificas en el tema, ese problema debe tener estas características. Debe ser un problema real, no debe ser un problema que inventemos nosotros, que nos inventemos un problema. Luego, para encontrar bibliografía, para encontrar marco teórico, para encontrar la línea de investigación, la pregunta, luego las soluciones, será más complicado. No inventar un problema donde no hay, no hacer un problema donde no hay, porque luego va a ser más complicado, un problema real, ¿sí? Que sea factible investigarlo, ¿verdad? Que sea factible, aquí me refiero que estamos haciendo en este curso estamos explicando una tesis de forma sencilla. A veces nos metemos en temas que son muy importantes, que repercuten, ¿verdad?, pero que a veces son difíciles de medirlos. Por ejemplo, la motivación escolar, laboral, algunas cuestiones más subjetivas son más complicadas de medir, ¿verdad?, por medio de instrumentos, observaciones o test, ¿sí? Era lo que nos comentaba mucho un catedrático, ¿no?, de que cuando hablar de motivación, ¿verdad?, la motivación es un tema muy importante, ¿verdad?, pero a veces medirlo es complicado, sobre todo cuando te vas iniciando en la investigación, ¿verdad? Porque nosotros podemos, hablando del ámbito educativo, que un estudiante no está motivado porque pues no está sonriendo, porque a lo mejor está cabizbajo o algo, y eso no es así, ¿verdad? Puede estar motivación, su motivación más interior, es más introvertido, pero él está motivado por aprender, y no necesariamente alguien que se está riendo o que está participando es porque está totalmente motivado. Entonces eso es más subjetivo, ese tipo de cuestiones. Si es motivación tanto escolar o laboral, a veces es más complicado no es tan factible ni tan fácil de interpretar, ¿verdad? Pero son temas muy válidos. El problema o el tema tiene que ser de tu agrado. Si no te gusta, vas a batallar mucho, ¿no? Esto es muy importante, ¿verdad? Como dicen, te tiene que gustar tu carrera, tu trabajo, ¿sí? Son decisiones, son temas que siempre te tienen que estar agradando, porque es lo que vas a realizar toda tu vida o buena parte de tu vida. Entonces es importante que te agrade. La tesis dura cierto tiempo, entonces si no te enamoras, a lo mejor no te vas a enamorar así literalmente, ¿verdad?, del problema, del tema, pero sí te tiene que gustar para indagar, para hacerlo con gusto, y se va a hacer más amena, más ágil, más rápida tu investigación, ¿no? Ese problema debe tener soluciones posibles, que más o menos tú la intuyas. Eso sería la hipótesis. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede prevenir? Que se pueda solucionar en mediano plazo de preferencia, ¿no? Que haya los medios para solucionarlo y que puedas dar una propuesta, ¿no? A lo mejor la problemática es muy importante, se afecta mucho el ámbito de tu laboral o de tus prácticas, pero es muy complicado, ¿verdad?, que se solucione en un corto plazo. Entonces el tipo de investigaciones en este curso que estamos llevando se van a dificultar más. También, ¿verdad?, que haya sido abordado, ¿sí?
Estamos, nuevamente repito, haciendo una tesis práctica, fácil, rápida, ¿no? Siempre cuando vas a hacer una tesis compleja, mejor en un programa de doctorado de programas de calidad, con beca CONACYT, con algún tipo de beca, bueno, ahí sí te piden que sea algo inédito, que sea algo que tenga una nueva línea de investigación, ¿verdad? Porque se están financiando, al fin de cuentas, con una beca, ¿verdad? De señal índole privado o gubernamental o público, pero sí tienes que aportar algo, ¿verdad? Lo que sea alguna publicación, una política pública o algo, ¿no? Aquí yo recomiendo que sea algo que ya haya sido abordado, para que luego puedas encontrar estado del arte, marco teórico, literatura, conceptos, se te da más fácil. Recordamos que estamos haciéndolo lo más práctico posible, ¿no? Porque el estudiante que está haciendo este tipo de tesis pues no tiene tiempo porque tiene familia, trabajo, etcétera, ¿no? Que los elementos sean medibles empíricamente, o sea, que puedas tú entrevistar personas, trabajadores, alumnos, docentes, inmigrantes, policías, que las personas sean, que tú los puedas entrevistar empíricamente, ¿no? Que no sean interpretaciones subjetivas, ¿verdad? Con personas que no vas a poder entrevistar porque se dificulta, porque te hace costo, porque las personas están en otro país o porque las personas están en la cárcel, algo que a lo mejor el tema te gusta mucho, pero es complicado luego empíricamente medirlo, ¿verdad? No imposible, pero se te va a dificultar, ¿no? Y que esa medición, como dijimos hace rato, sea preferentemente objetiva, ¿no? Que la puedas ver, que te puedan dar respuesta con entrevistas, con encuestas. Más adelante vamos a ver en la otra parte ya los instrumentos, ¿no? Entonces son características concretas que debe tener el problema para que al elegirlo, identificarlo, pues el desarrollo de la tesis sea más práctico. Vamos aquí ahora al manual, al documento. Aquí vienen también ya algunos elementos detallados. La guía que les había mostrado en el video en la clase anterior era general, solamente venía el nombre del capítulo y ya acá los indicadores. Ahora vienen ya desglosados, especificados, y se los voy a explicar aquí brevemente otras tips, otras ideas para que este planteamiento quede muy bien. El planteamiento del problema en este tipo de tesis que estamos realizando, ¿verdad? Con todas las cuestiones que hemos mencionado, con todas las características, el problema es algo muy central. Entonces el problema debe quedar muy claro desde el principio, ¿sí? Que debe quedar bien establecido para que no haya ambigüedades, para que no nos desviemos del tema, ¿sí? Que esté bien delimitado, ¿sí? Limitado, etcétera, ¿no? Empezamos con la redacción, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Y las dos son fáciles, ¿no? Puedes empezar agregando cierta información previa para ir como que construyendo, ¿sí? De lo general, a empezar deductivamente, empezar hablando un poquito general del tema y luego ya pasar a ir entrando al problema específico, ¿no? Puedes agregar la información previa relacionada, todo tiene que ser relacionado con tu tema, con tu campo de acción, con tu carrera, ¿no? Y luego ya irte al problema. Esa es una manera. Y la otra también que es muy válida y que a lo mejor en ese tipo de tesis que estamos haciendo es más práctico, es irte directamente a lo que es el planteamiento, ¿verdad? Sin tanto rodeo, como se dice, ¿no? A mí en lo particular me agrada darle cierta introducción, ¿verdad? Casi todas las tesis que revisé, ¿verdad? Lo manejan así, fueran de una universidad de las más prestigiadas de México, como la UNAM, el TEC de Monterrey, a otros también que revisé, que son universidades privadas, más regionales, más sencillas si se le puede llamar, pero casi todas sí manejan una pequeña descripción previa y luego ya construir el problema, ¿no? Vas explicando cómo se descubre el problema. Estamos hablando aquí, hay que aclararlo en su momento en el estilo de redacción, en los puntos técnicos lo voy a aclarar, pero una vez para que vaya dando claro, porque ya vas a empezar a redactar, siempre eso debe estar... no redactes en primera persona, redacta en tercera persona, ¿verdad? Como si lo estuvieras observando, no como si lo estuvieras haciendo. Ese tipo de tesis, casi todos los manuales lo marcan, o casi más del 95% que revisé, tiene que ser, las tesis que revisé, debe ser en tercera persona, ¿sí? Por lo general de plural, ¿sí? El planteamiento, pues, también varía mucho de la guía, el manual, puede ser en presente, en pasado, nunca en futuro, sino en presente o pasado. Me agrada más, se escucha más fresco si es en presente, a mí en lo particular, ¿verdad? Pero las dos maneras, de hecho revisé y casi que uno estaba en presente, otro estaba en pasado, ¿no? Ya cada manual te lo va indicando, ¿no? Entonces,
Vas a explicar cómo descubriste el problema, ¿sí? Por qué es importante, por qué te agrada, por qué repercute en tu ámbito, en tu trabajo, en tu escuela, en la sociedad, en la empresa, etcétera. En donde estés delimitando el problema, donde lo viste, que siempre ya dijimos, tu lugar de trabajo, tus prácticas, ¿sí? Puedes agregar citas de preferencia cortas, ya sea narrativas o parentéticas. No recomiendo aquí muchas, una o dos, tres tal vez, pero una o dos está bastante bien. Obviamente esas citas, información debe ser muy primordial de tu problema, de tu línea de investigación que estás tomando, y deben ser estrictamente necesarias. Esas citas por lo general van en el primero o segundo párrafo, ¿sí? Te recomiendo que este planteamiento, y según todo lo que yo revisé, pues sea máximo 2 o ya máximo 3 cuartillas. Casi todas eran de 1,5 o 2. Puede ser 1 como mínimo, pero ya menos de una cuartilla. Estamos hablando de una página, ¿verdad? Es una hoja por un solo lado, ¿verdad? Aquí en las tesis se le llama cuartilla, pues es una página, ¿no? No se confundan, porque muchos piensan que la cuartilla es un párrafo de cierta cantidad de renglones, pero si en una página caben 2 párrafos, hay personas que piensan que en esa página por un solo lado que tiene 2 párrafos, ahí son 2 cuartillas. No, la cuartilla es todo lo que abarque, la cantidad de párrafos que abarque un solo, como una sola página. Más o menos cada cuartilla, ¿cuántos renglones tiene? Pues un 17, 18. Sí, ya en su momento vamos a ver también de que pues, los párrafos deben tener más o menos un mínimo y un máximo de cantidad de renglones, aunque el APA no lo especifica completamente. En su momento lo vamos a mencionar, ¿no? Pero sí, mínimo una cuartilla, sí, máximo 2, 2,5, sí. Tratar de ser claro, ¿verdad? Estamos aquí en una tesis práctica, hay que ser claro, ¿verdad? Entonces, por eso yo puse aquí máximo 2, 1,5 está bastante bien. Ya más o menos a partir del segundo o tercer párrafo, ya empiezas a hablar de limitar el espacio físico, el lugar específico donde lo observaste, ¿sí? Y presentas el problema y lo explicas de forma clara y directa. En esta empresa descubrí que los trabajadores no llevan un buen ambiente laboral, o llegan tarde, o están, bueno, ya hablamos que motivación es muy recomendable, pero bueno, están desmotivados, están con sueño y directamente no producen, o los estudiantes no leen. Ya delimitar ya claramente el problema, ¿no? Y ya no vas a poner todavía la pregunta porque es una parte más adelante, pero que el problema quede ya de manera muy claro y concreto, ¿sí? En ese segundo o tercer párrafo, dependiendo de cuánto, si estás manejando una cuartilla, pues que es bastante bien, bastante razonable una cuartilla en este tipo de tesis que estamos haciendo. Pues en el primer párrafo, ¿verdad? Hablas en general un poquito, puedes poner una o dos citas. Ya en el segundo párrafo, pues ya empiezas directamente ya a hablar sobre el espacio, cómo viste el problema, y ya lo planteas el problema, haces la problematización y hablas exactamente el motivo principal de tu tesis, de tu investigación que vas a hacer, ¿no? Entonces lo agregas de la manera más clara, ¿no? Y fue lo que le dije hace rato, ¿verdad? Puedes introducir el problema desde el primer párrafo, de forma más directa y concreta, ¿sí? Y si omites las citas o las ideas de los autores, también está correctamente, ¿no? Este tipo de tesis que va así directamente, pues queda un poco sencilla, ¿no? Porque luego también por la cantidad de cuartillas, ¿verdad?, que te piden el lineamiento de tu universidad, si el planteamiento solamente queda de media cuartilla, pues ahí vas a ir perdiendo cuartillas que luego al final pues no vas a poder completar, ¿no? Si es de maestría, doctorado, pues ya se piden más. Entonces por eso sí, ahí puedes agregar también dos citas, y también te va reduciendo, vas avanzándole a la cantidad de cuartillas que tienes que realizar, ¿no? Y también pues se ve completo el documento, ¿no? Como tal. Vemos aquí los ejemplos rápidamente de las tesis. Sí, vemos cómo empieza la información, luego aquí se agrega una cita, luego en el segundo también otras 2 citas, ¿no? Y luego ya pues empieza a hablar ya directamente del lugar, el espacio, que en este caso es la Universidad de Sonora, y luego ya empieza pues a hablar directamente del problema. Esta tesis está muy extensa, ¿verdad? Son 295 porque es de doctorado, y por eso su planteamiento es de cerca de 3 páginas, ¿verdad? Que dijimos que también se podía, ¿verdad? Vamos a otra, esta que también es de doctorado del TEC de Monterrey. Vemos cómo empieza directamente mencionando
va directo al presente trabajo, aporta unos fundamentos, etcétera. La participación tiene electoral, está hablando aquí y ya, habla. El estudio se enfoca con el objetivo de desarrollar una mejor ciudadanía, sí, por el ejercicio de reflexividad, y ya este estudio va a ayudar a tal, o este estudio va a investigar tal, directamente, ¿verdad? Solamente una cuartilla, de dos párrafos, y lo introduce. Ven, acá ya viene otro tema, o ya otra parte, no como tal. Aquí está también la mía, por ejemplo, mi tesis de maestría, cómo empieza dando la introducción. Esta de hecho no agrega citas como tal, pero sí da mucha información preliminar, y luego al final la presente investigación plantea el uso de plataformas o la falta de lo que estás hablando tú ya directamente. Bueno, espero ya haya quedado claro esta tercera clase, haber delimitado el problema. Recuerda que sea concreto, que sea rápida la introducción, y que ese problema, por favor, te lo encargo bastante, porque es algo que vas a trabajar pues cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? En este curso pues tratamos de que sea lo más rápido posible, mes y medio, 2 meses, ¿verdad? Puedes tardarte más, ¿no? Si es a veces, si la tesis la empiezan a llevar desde pues cierto curso, ¿verdad? Si es maestría, si es doctorado, si es licenciatura, si te tarda 4 semestres o 4 cuatrimestres, pues ahí estamos hablando ya de año y medio, cierta cantidad, ¿no? Por eso, pues todo eso que dure tu investigación, pues por eso te tiene que agradar, debe ser algo, pues el tema que te agrade mucho, ¿no? Bueno, espero les haya orientado. Ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, normalista, sí, soy normalista, egresado en una normal superior, y actualmente soy doctorante en innovación educativa. Estoy en el proceso ya de elaboración de la tesis, y pues ahí vamos, en lo que los pueda apoyar en este pues curso que decidí hacer como parte de hecho de una materia del doctorado, este proyecto, pues ojalá que les sirva bastante. Alguien que quiere realizar la tesis pues rápida, porque tiene poco tiempo, sí, espero le sirva bastante. Que tengan un excelente día, y nos vemos ya en la siguiente clase para hablar ya de las siguientes partes de la investigación, que es algo muy importante y que se derive de tu problemática, la pregunta de la investigación, luego para pasar a antecedentes, estado del arte, etc. Que tengas un excelente día, y gracias por tu atención.